Hermanos, en el Salmo 56 es una oración de confianza. Amén, estamos de acuerdo. Estamos viendo solamente algunos ejemplos, hermanos, al respecto. Cuando viene esa prueba, esa amenaza. Y el apóstol Pablo precisamente fue llevado a solo confiar y depender de Dios, no de ninguna otra cosa. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Vaya prueba. Hermanos, cuando se pierde ya la esperanza de conservar la vida, ¿qué estaba diciendo Pablo, hermanos, aquí? Es que él enfrentó algo tan difícil en su vida que probablemente pocos lo han sentido. De hecho, sabe, cuando yo preparaba el tema, trataba de ver la información y no hay detalles, o más bien los detalles se desconocen. ¿Qué fue verdaderamente la prueba? Pero sí podemos, hermanos, entender, según 2 de Corintios 1:8, que él perdió la esperanza por conservar la vida. Era una prueba de lo más difícil, ya tratándose de la vida. Pero Pablo llegó a creer que significaría el fin prematuro de su ministerio. No era cosa menor. Y sabe, aquí en 2 de Corintios 1:8, cuando él mismo dice, perdimos la esperanza, esta frase significa literalmente, sin paso ni acceso. Ya no había más. Y mire que tiene mucho sentido, sin paso ni acceso. ¿A qué se refiere? ¿Cuál fue la reacción de Pablo ante sus aflicciones? 2 de Corintios 1:9. Pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Alguien está pasando por algo así? Seguramente. Seguramente. Tuvimos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Lo que decíamos hace un momento. Versículo 10, 2 de Corintios 1:10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Hermanos, el propósito de Dios, que es soberano, que Él está a cargo, que Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y con quien quiere. ¿Cuántos dicen amén? El propósito de Dios fue llevar a Pablo al punto en el que no se apoyara en ningún recurso intelectual, ningún recurso físico y ningún recurso emocional de origen humano. Es probable que Dios nos lleve a ese punto y nos ha llevado. Algunos están en ese punto donde ya no hay nada que hacer. El humano no puede trascender más allá. Ya no hay poder humano que pueda obrar en esa vida. Era el caso de Pablo. Pero Pablo, el apóstol, hermanos, lleno del Espíritu Santo, siendo un hombre cambiado, regenerado, siervo del Señor Jesucristo, puso toda su confianza en el poder de Dios para que obrara su vida aún en la prueba más fuerte. Diga, yo quiero ser así. Dígalo, hermano. Diga, yo voy a ser así. Ayúdame, Señor. Efesios 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, es imposible no decir gloria a Dios. Porque quien está en Cristo y hemos experimentado y seguimos experimentando el poder de Dios en nosotros. Creemos en un Cristo que sigue haciendo milagros según su voluntad. Pero creemos que Él sigue teniendo el mismo poder, como dice Hebreos 13:8. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la angustia se puede intensificar. Sin duda, se va a intensificar. Regresemos al Salmo 56, versículo 5. Estamos en el Salmo 56, una oración de confianza. Salmo 56, versículo 5. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí
son todos sus pensamientos para mal. Es decir, la angustia va intensificándose por un incesante acoso. Hermanos, y podemos pensar tantas cosas. Usted sabe lo que está pasando, ¿no? Lo que yo estoy pasando. Pues tal vez tiene familiares. Hay que decirles que vengan a Dios, que necesitan buscar a Dios y su palabra, porque los que estamos ahora en Él tenemos la confianza puesta precisamente en ese poder de nuestro Dios. Hermanos, puede ser un problema de salud severo que lo están pasando mucha gente. La misma economía, hermanos, por toda esta situación que estamos viviendo, ha sido trastocada de una manera terrible. Salmo 56, versículo 6. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. ¿Se siente usted así de pronto? ¿Se ha sentido así? Claro que sí. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Pero mientras estamos aquí vamos a padecer. El pueblo de Dios sufre, pero Dios tiene un propósito siempre. Él es soberano. Hermanos, Salmo 56, versículo 7. Observen la oración. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Es decir, en este versículo 7, Salmo 56, 7, la ira de Dios, hermanos, no es un estallido emocional. No es un estallido emocional por perder la paciencia. ¿Por qué? Porque Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Él es paciente, pero como nuestro Dios es santo, y recuerdan que el único atributo que se eleva 3 veces de nuestro Dios, dígalo, es santo, santo, santo. Todo en Él es santo, su amor es santo, su misericordia es santa, su fidelidad es santa, su compasión es santa, su paciencia es santa. Entonces, también su ira es santa. Es decir, cuando la oración dice en el Salmo 56, 7, pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos, es decir, entonces la ira de Dios, que es santa, es una reacción ante la maldad y la impiedad. O sea, Dios va a reaccionar conforme a su ira, que es santa, pero en favor de sus hijos. En favor de sus hijos. David no está confiando en su propia prudencia, en sus propios pensamientos o fuerzas o conocimientos. Él está confiando en la respuesta de Dios, en el poder de Dios, confiando en Dios. El siguiente versículo lo confirma. Salmo 56, 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. Y añade una pregunta. ¿No están ellas en tu libro? ¿Qué significa? David pidió a Dios que recordara todos sus sufrimientos. Usted también hágalo. Pero no es una forma de reproche, jamás, hermanos. Sino decirle, al final Dios lo sabe todo. ¿Está usted de acuerdo? Salmo 139, 4. Maravilloso, hermanos, al Dios que adoramos. Salmo 139, 4 dice que aún nuestra palabra no está en nuestra lengua. Y he aquí, oh Dios, tú la sabes toda. A ese Dios adoramos, alabamos, al que conoce nuestros sufrimientos, al que conoce, hermanos, nuestros pesares, nuestras angustias, que si estamos abatidos, pero poderoso es Dios para levantarnos de donde quiera que estemos o nos podamos sentir, porque su mano, su diestra de poder nos va a seguir sosteniendo. David pidió en este Salmo 56, 8, pidió a Dios que recordara todos sus sufrimientos, de modo que Dios lo defendiera y lo recupere eventualmente. Esto habla de la soberanía. O sea, en la oración hay una conciencia de la soberanía de Dios. O sea, Señor, yo voy en oración, a pesar del sufrimiento que tenga, cualquier padecimiento que sea, hermanos. Y mire que usted y yo estamos de acuerdo en esto. Que cuando se trastoca la salud, hermanos, es muy difícil, hermanos, hacer cualquier cosa.
porque no estamos bien físicamente. ¿Está usted de acuerdo? Entonces, hermanos, en esa oración él dice, Dios, yo te recuerdo estos mis sufrimientos, o sea, pongo delante de ti mis sufrimientos, pero yo también sé que tú me vas a defender y yo quiero que tú me recuperes eventualmente, o sea, yo quiero que tú me recuperes, me des la respuesta cuando tú quieras, según tu voluntad y a medida que tú quieras. Vaya oración, vaya principio para orar. Todas nuestras lágrimas, porque dice, pon mis lágrimas en tu redoma, pon mis lágrimas en tu redoma. Es decir, todas nuestras lágrimas por cualquier sufrimiento están delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y mire que esta palabra redoma en algunos de los significados es un cofre. Lo que sí tenemos seguro es que cada vez que usted va en oración, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas nuestras peticiones en una sola forma. ¿Cómo? En toda oración y ruego y con acciones de gracias, ¿verdad? Y cada vez que usted ha derramado sus lágrimas en la presencia de Dios en oración, Él las tiene en su misma presencia. Gloria a Dios. Hermano, ¿no se goza usted? Levante su mano, alabe a Dios, exalte a Dios, dígale, Padre, te alabo una vez más y te glorifico, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Amén. Nuestro Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, dígalo, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Salmo 56:9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clamare, o sea, habla de orar, esto sé, que Dios está por mí. Que Dios está por mí. El día que yo ore, el día que yo clamo, algo sé, algo tengo seguro, Dios está por mí, Él va por mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, en este Salmo 56 es una oración de confianza. Viene la prueba, por más aterradora y en el pánico que se encuentre usted o yo, será inevitable, hay que decirlo una vez más. Pero esa grande diferencia es que nosotros tenemos al Todopoderoso. Ahorita se cantaba un canto que yo le decía a mi papá que lo cantara. No lo hay, no lo hay. Me gusta mucho ese canto, como muchos himnos más bien, himnos de gloria y triunfo, hermanos. Y en esa parte que dice, conoce todas nuestras luchas. Dios conoce todas nuestras luchas, todas nuestras pruebas. Y añade, y solo Él nos sostendrá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, en esta oración de confianza, sin duda alguna, termina alabando a Dios y con acciones de gracias. ¿Cómo debe ser la oración? Mateo 6, versículo 9 al 13. La oración comienza alabando a Dios y la oración termina adorando a Dios. Hay un tiempo en la oración, en el núcleo de la oración, para pedirle a Dios por nuestras necesidades, por el pan nuestro, pero comenzamos adorando a Dios, alabando a Dios y terminamos adorando a Dios. Esa es la forma correcta de orar. Salmo 56, versículo 10. En Dios alabaré su palabra, una vez más. En Jehová su palabra alabaré. Salmo 56, 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es decir, ningún ser humano tiene el poder de prevalecer sobre el control providencial de Dios. Al final, nadie, hermanos, tiene el control total de todas las cosas, ni lo tendrá ningún ser humano. Gracias a Dios por la medicina, pero es limitada. ¿Está usted de acuerdo? Cuando llega ese momento, cuando dicen no hay nada que hacer, hay un Dios que todo lo puede.
Él sabe si nos va a llamar a su presencia. Pero algo sí sabemos, que nuestro Redentor vive, que nuestro Redentor vive. Alabe a ese Dios, a ese único Redentor que tiene nuestra vida en sus manos. Hermanos, aunque sean noticias negativas, estamos en las manos del Todopoderoso. Salmo 56:12. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza. Yo quiero que ustedes, hermanos, vayamos observando. Prácticamente estamos cerrando el tipo de oración de confianza, el Salmo 56. Es decir, confiando en que el Señor lo libraría, David ya había hecho votos de presentar una ofrenda de gratitud a Dios. Él estaba en ese momento de pánico, de terror, o aterrorizado por los enemigos que venían, hermanos. No era cosa menor. Pero él ya había hecho un voto, decía, voy a agradecerte aún en medio de la dificultad. El verdadero creyente ama la palabra y ora como dice la palabra, con acción de gracias. ¿Debemos agradecer a Dios en medio de la prueba? Sí, porque es una orden divina. Efesios 5:20, debemos dar gracias a Dios en todo. Entonces, hermanos, una cosa sabemos, el pueblo de Dios sufre, pero también el pueblo de Dios agradece en medio de ese sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? Consideremos, hermanos, esta cita, Salmo 50:14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Paga tus votos al Altísimo. Hermanos, este es el sacrificio que siempre agrada a Dios. ¿Cuál es ese sacrificio? Porque decimos, ¿cómo que un sacrificio? ¿Cuál es ese sacrificio del que Dios se agrada, de esos votos que Dios se agrada? Haciendo una oración con arrepentimiento y confianza en Él. Una oración con arrepentimiento, pero confiando en Él. Para respaldar, hermanos, acerca de ese tipo de sacrificios o de ese tipo de oración, de esos votos que Dios espera y quiere de nosotros, dos citas para respaldar. Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué le parece? Hebreos 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Entonces, hermanos, en medio de esa oración con confianza, también debe haber la acción de gracias. ¿Puede glorificar usted a Dios? Usted puede decir gracias, Padre, por tu palabra, porque me instruye para seguir adelante, me instruye para saber qué debo hacer en medio de esta dificultad. Si hoy alguien, hermanos, está como en esa situación del apóstol Pablo, Dios nos lleva a ese punto. Estoy prácticamente cerrando, hermanos, hermanas. Confíe en Dios. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Salmo 56, versículo 13. Este Salmo 56 culmina con este versículo. Porque has librado mi alma de la muerte, como el apóstol Pablo, y mis pies de caída, o sea, libraste mis pies de caer, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven, porque ya no somos de la noche, somos hijos del día, ya no somos de las tinieblas, andamos en esa luz, hermanos, esa luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la luz de nuestra vida. ¿Puede decir amén? Hermanos, este Salmo 56 es una oración de confianza. Tómela, tomémosla
este tipo de oración, esta clase de oración, en medio de cualquier amenaza, podemos exponer nuestros sufrimientos delante de Dios. Él nos invita a hacerlo también. Pero en medio de esos sufrimientos, en medio, de hermanos, de que pueda sentirse alguien devastado o abatido, no olvide de hacer votos de gratitud a Dios, aun y que la situación vaya empeorando, aun y cuando la situación vaya de mal en peor. No olvidemos de seguir haciendo votos de gratitud. Nuestro Redentor vive. Y acuérdese, Filipenses 1:21, para mí el morir es ganancia. Si ha llegado el momento de que el Señor le llame o me llame a su presencia, Señor, estoy listo. Ayúdame, te agradezco, pero quiero irme alabando tu nombre si tú me lo permites. Adorando tu nombre y creyendo en ese Dios sanador, en ese Dios que todo lo puede. Gloria a Dios. Oremos, demos gracias. Padre, Dios y Padre, te adoramos, te exaltamos y te alabamos. Llegamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien también adoramos y exaltamos y alabamos, porque es nuestro único y suficiente Salvador. Padre, en medio de tanta dificultad hoy, en medio de tanta enfermedad, en esta pandemia, Señor, y no solamente por esta pandemia, hay gente, hay creyentes que están sufriendo, pero hay algo admirable en ellos. Como hemos visto esos hermanos que aún prácticamente a punto de partir siguen citando las Escrituras, siguen citando tu palabra aún en ese lecho tan difícil, siguen citando tu palabra, alabando tu nombre. Eso quiere decir que son creyentes fieles a ti y a tu palabra, te alaban. Hoy queremos orar con arrepentimiento. Hermano, hermana, yo le pido algo. Si usted puede hacerlo, concéntrese. Y si no, y si lo está haciendo, siga así en este momento, en estos minutos que nos quedan. Pida a Dios misericordia. Diga: Padre, ten misericordia. Hoy oramos con arrepentimiento. Hoy oramos pidiendo misericordia por nuestras vidas, por nuestras acciones. Tú te acuerdas de aquellos que claman en medio, Señor, del pánico. Hoy, como creyentes, debemos demostrar que tenemos confianza en el Dios Todopoderoso, el dueño de todas las cosas, el Creador único y verdadero. Salmo 121. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Dígalo, hermano, hermana. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oramos con confianza, oramos con gratitud, y hoy queremos presentar y hacer votos en tu presencia, delante de tu presencia, que aún en medio de la enfermedad, aún en medio, Señor, de la escasez, queremos hacer votos de gratitud y ser agradecidos. Enseñar a nuestra familia que debemos ser agradecidos aún en medio de la dificultad. Te alabamos, Padre. Te glorificamos, Padre, porque tú eres digno de toda la gloria. Tú sigues sentado en tu trono y tú sigues siendo Dios y tú sigues siendo digno de toda la alabanza. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y si usted aún respira, hermano, aún con dificultad probablemente, diga: yo te alabo, Padre. Te alabo, Jesucristo, y te alabo, Espíritu Santo, porque tú eres Dios. Oramos con confianza con este Salmo 56. Te pido por cada hermano o hermana que está con una enfermedad, aquellos, Señor, que nos han hecho saber que han sido contagiados. Ten misericordia de ellos, ayúdalos, porque seguramente viene el pánico, viene ese temor indudable, pero tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, en tu nombre, no en nuestro nombre, no en nuestras fuerzas, sino en el nombre de Jesucristo. Te alabamos, Padre, te glorificamos,
Te exaltamos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Dígalo, mi hermano, hermana, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Confirma tu palabra, Espíritu Santo, en cada uno de nuestros corazones. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Jesucristo. Te damos las gracias, Espíritu Santo, y te alabamos.